Oh, das ist aber schön. Mit Applaus beginnen Veranstaltungen selten hier. Sehr schön. Vielen Dank für diese charmante Art, Ruhe zu schaffen. Einen schönen guten Abend und sehr herzlich willkommen im Simon-Bolivar-Saal des Iberoamerikanischen Instituts zu einem Andinen-Konzertabend mit dem peruanischen Gitarristen Rolando Carrasco Segovia. Muy buenas tardes y muy bienvenidos aquí en el Instituto Iberoamericano a una velada musical andina con el guitarrista peruano Rolando Carrasco Segovia. Rolando Carrasco, in Lima geboren, wurde an der Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas und am Conservatorio Nacional de Música in Lima ausgebildet und spielt seither solo und auch in verschiedenen Formationen sowohl traditionelle peruanische Musik als auch Barock, als auch zeitgenössische Musik. Also ein sehr, sehr breites Repertoire. Und das Besondere, er ist nicht nur Musiker, sondern er befasst sich auch mit Studien zur peruanischen Musik, zu unterschiedlichen regionalen Interpretationen und Eigenheiten und insbesondere mit der Musiktradition Arequipas. Und so wird er uns heute Abend, wenn er dann die Bühne betritt, auf eine Reise mitnehmen durch die Geschichte und durch das reiche Erbe der Andinen-Musik, von der Ankunft der Gitarre in Lateinamerika im 16. Jahrhundert in Form ihrer Vorläuferin der Viola bis zu ihrer charakteristischen Weiterentwicklung zur heutigen Andengitarre. Und ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken bei der Botschaft von Peru für diese schöne Initiative und Zusammenarbeit, namentlich bei Liliana Gómez de Weston, Ministra de la Embajada de Perú, y con eso doy la palabra a usted. Muchísimas gracias. Meine Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem Andinen-Gitarrenkonzert und danken Ihnen für Ihre Anwesenheit. Señoras y señores, me es grato darles una cordial bienvenida al concierto de guitarra andina del destacado guitarrista Rolando Carrasco, organizado por la Embajada de Perú con la colaboración del Instituto Iberoamericano, con quien siempre contamos. Muchísimas gracias. Quisiera hacer un poco de historia sobre la guitarra. La vihuela es una antecesora de la guitarra. Llegó a Lima con Francisco Lobato en 1543. Al finalizar el siglo XIX, llega a Lima don José Sabas como director de bandas y conjuntos, quien fue una persona clave para las estudiantinas que interpretaron valses, polcas, minés, entre otros géneros de la época. Era testigo de las jaranas que en aquella época se daban. Continuaron llegando otros guitarristas a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, como por ejemplo Alejandro Gómez, quien en aquella época grabara el primer solo de guitarra. Eso fue en 1913. Asimismo, don Arthur Madueña, quien fue el primer concertista. Juan Brito, primer profesor de la Cátedra de Guitarra del renombrado Conservatorio Nacional de Música. Y por último, Vicente Vargas, conocido por el toque de socavón en la guitarra afroperuana. Estos son para nombrar algunos, pues la lista es muy larga y no quisiera abusar de vuestra paciencia. Sin embargo, quisiera mencionar a don Raúl García, quien, a pesar de no haber tenido la influencia de los músicos antes mencionados, él resulta que obtiene una serie de influencias que hasta hoy van construyéndose como si fuera el árbol genealógico de la guitarra en el Perú. Podríamos decir que a partir de la música de García Zárate existe un antes y un después de la guitarra, pues hoy día hay muchísimos guitarristas que han sido influenciadas por él y lo mantienen y lo nombran como un referente. En la noche de hoy
que se ha titulado Historia de la música peruana, se interpretará una línea de tiempo musical, viajando a través de la historia, desde la llegada de la guitarra a América y cómo hemos asimilado la misma hasta hacerla muy nuestra, como definiéndola como la guitarra costeña y la guitarra andina. Y ahora sí me gustaría hacer una mención a Rolando Carrasco. Rolando nació en 1979 en Lima. Es egresado de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arqueras, donde estudió docencia en arte y estudió también en el Conservatorio Nacional de Música. En este instituto se graduó de musicología. Sus maestros fueron personajes de renombre: Octavio Santa Cruz, Pérez Casaverde y el propio Raúl García, entre muchos otros. Integró diversas agrupaciones dedicadas a la música tradicional peruana, música barroca, contemporánea y fusión. Ha participado en múltiples festivales de guitarra, tanto en el país como en el extranjero. En Europa podemos mencionar que se ha tenido la oportunidad de escucharlo en Alemania, Austria, España, Finlandia, Bélgica, Noruega, Francia, Luxemburgo e Italia. También ha trabajado en la publicación de partituras de música andina para guitarra, transcribiendo los arreglos y recopilaciones de su maestro Raúl García. Otra publicación es Guitarra del País de los Incas, Guitarra arequipeña, Música peruana para guitarra. Es decir, son muchísimas las publicaciones de este investigador musical. Algunas de sus producciones podemos mencionar Solo Guitarra, Ofrenda, Pacha Sirena, Generaciones, Memorias, La Guitarra No Temperada. Como buen investigador, él sigue investigando los instrumentos de cuerdas y las afinaciones usadas en el Perú. Y es docente de la Escuela Nacional Superior de Folclore y del Conservatorio Nacional de Música. Y asimismo es productor musical. Para mí es un gran honor tener esta oportunidad de escuchar al maestro Rolando Carrasco, y deseo aprovechar para agradecer nuevamente al Instituto Iberoamericano por cedernos esta sala y principalmente agradecerles a ustedes por su presencia. Muchas gracias.
Muy buenas noches, muchas gracias por el tiempo y la paciencia de poder venir y estar conmigo, y agradezco también a las instituciones que han hecho posible este evento, a la Embajada y al Instituto Iberoamericano, y a los responsables también que apoyan a toda esta noche del concierto. El primer tema fueron dos huaynos del sur, y el segundo unos carnavales de Ayacucho, de Huamanga, en versión del maestro Raúl García Zárate. Ambos fueron interpretados con una afinación que se llama el temple arpa, que es con la tercera en fa sostenido. Y esta afinación, bueno, primero en Perú tenemos alrededor de unas 33 afinaciones, de diferente en cada pueblo. No es que un guitarrista se sepa todas las afinaciones, sino catalogándolas suman alrededor de ese número. Y en cada pueblo tocan sus afinaciones. Los nombres varían, algunos nombres son los mismos, pero afinaciones diferentes. Algunas son nombres diferentes y las afinaciones son las mismas. Este es el temple arpa, que tiene un antecedente, parece, de la guitarra renacentista española, que era de 5 cuerdas y la tercera en fa sostenido, las obras que se tocaban con Luis de Milán, el mismo Gaspar Sanz, que usaban estas guitarras y con esta afinación. Estamos hablando finales del Renacimiento, ahí nomás, cuando van a llegar los españoles a todo lo que sería el continente americano, y son esos instrumentos de uso popular que van a llegar a Latinoamérica y que van a resolver en muchas otras co-creaciones o creaciones de instrumentos nuevos, como el cuatro venezolano, por ejemplo, que es muy similar a este temple arpa, o al temple en tercera en fa sostenido que hablamos de la guitarra renacentista. Cuando hacemos historia en el Perú nos damos cuenta de estas cosas, pero nuestro orgullo nacionalista a veces nos pone ciegos y no aceptamos algunas procedencias. Nuestro nacionalismo, hasta chauvinismo, nos hace ver muchas veces que es algo que nos pertenece y que no pudo haber venido de otro lado. Ahora voy a tocar una música que para los intérpretes de la sierra peruana es uno de los géneros que ha pervivido, género prehispánico. Este es un jarawi, por supuesto en versión para guitarra. Los jarawis son tradicionalmente cantados a capela, a veces acompañados con algún instrumento de percusión o de cuerda. Entonces este es un jarawi cusqueño.
La corriente indigenista en el Perú, que inició a inicios de 1900, fue el boom y el retorno, como diría Luis Millones, el retorno de las huacas, el retorno de los incas, porque se empezó a hablar del tema, o se empezó a usar el término de lo inca en la música a inicios de 1900, con la influencia de la música de Estados Unidos. Hasta el 30 es cuando aparece el fox incaico, el vals incaico, polka incaica, todo era incaico, y eso tuvo un renacimiento para los músicos de los 80 y 90 que vinieron a Europa también. Todo ese elemento inca que reapareció, para bien o para mal. Eso cada uno sabe su historia, ¿no? Pasaron 500 años. Entonces, en esa época, el inicio del indigenismo, aparecen personajes como José Carlos Mariátegui, con sus 7 ensayos, El problema del indio, Escorza viene después, José María Arguedas, César Vallejo, personajes claves para dar pie a que la sociedad limeña, ciega ante la realidad toda peruana, se ponga la discusión en el pupitre. Entonces, en la música pasa lo que mencionamos, y los músicos también escriben sobre la música andina desde la intelectualidad, por decirlo así. Es cuando se habla de la pentafonía o la pentatonía, la escala inca, etcétera, etcétera, y va a surgir uno de los personajes que calaron en mucha música popular, pero venía de la música académica, que es Jorge Bravo de Rueda, con su composición Vírgenes del Sol, aludiendo a las mujeres escogidas de los incas, porque en esa época se va a componer todo con respecto a lo inca. También está la obra de Valle Riestra con Ollanta, que venía basado en la obra Ollanta, que ya era de la época colonial, y muchas composiciones de ese tipo. Esta música que presento en versión para guitarra es Vírgenes del Sol. El tondero es uno de los géneros de nuestro país, en el Perú, muy dejada de lado. Particularmente pienso que el tondero debería ser una de las danzas más importantes, inclusive de la marinera, por los elementos dancísticos, por los elementos integradores tanto de la costa y de la sierra, y por la dificultad con que es el tondero. Los que presentes que bailen seguramente marinera y tondero no me dejarán mentir. Al margen de la popularidad y producción amplia que tiene la marinera, con los campeonatos nacionales, mundiales, y que también sabemos que es un motor de la no continuidad de muchas marineras, de la marinera norteña, ¿no? Eso ya será otro momento en discusión. Pero el tondero es uno de los géneros norteños que involucra el campo y la costa misma, con diversos elementos en el concepto de la danza y elementos también en la vestimenta y en la música.
Yo voy a tocar una música, un tondero, que es un triste, que es el preludio al tondero, y el tondero mismo. Esto es una versión adaptada a la guitarra de una recopilación de Rosa Larco, que la letra es, el triste se llama Amor Ladrón y el tondero se llama Mírala cómo se va. La letra reza algo así, por eso se llama triste. Amor, amor que quitas la vida, ladrón que robas el sueño. Y el tondero, la vida se va a acabar, la vida se va a acabar, la vida se va a acabar y yo te sigo queriendo. No lo he podido evitar, no lo he podido evitar, no lo he podido evitar y por ti me estoy muriendo. Y sigue el tondero. Triste con tondero.
importantes que tenemos en Perú, y eso es una pregunta que suelto a la concurrencia. O sea, ustedes, ¿cuál creen, bueno, para los que conocen la cultura peruana y para los peruanos en especial, ¿no? El género más importante, bailado, compuesto, que tiene el país? Le obsequio un disco a la salida. ¿Cuál? Vals. Pues. Ya hay como 8 discos. Sí, según las encuestas, el género más bailado en el Perú, después de la cumbia, sí, es una realidad, no se puede negar, eso es, ¿no? Todos bailamos cumbia, si no es que chicha, depende de los sectores, pero huayno se baila en todos lados, costa, sierra y selva, norte, centro y sur, y no solamente en los lugares, en las poblaciones que he mencionado según la región, sino también en las épocas, porque las músicas perviven según los cultores, o sea, los músicos, los compositores, los creadores y los productores que hacen que continúe el género. Por ejemplo, uno de los géneros que está muriendo, que un poco en estos últimos años ha tomado fuerza, es el yarabí, pero igual ya no se compone. No se compone ¿qué? Polcas peruanas, no se compone habaneras, no se compone muchos otros géneros que habían antes. Entonces, es el huayno que está activo, el huayno balada, el huayno rock, huayno ton, huayno fusión, huayno con todos, ¿no? Y con aceptación o no aceptación, ¿no? Está activo, está vivo, está dinámico y se compone huaynos de protesta, huaynos de amor, de desamor, políticos en todos lados, ¿no? Y este huayno que voy a tocar es un huayno de la selva, y los huaynos cambian su nombre según la zona, ¿no? Ya muchos saben, Pampeña, Huayno, Serranita, Chuscada, Chimaiche, etc. Y bueno, carnavalitos en otros lados, por ejemplo en Argentina, ¿no? Lo que se llama carnavalito es un huayno. Este es un huayno de la selva y se llama la pusanga. Y la pusanga, ustedes saben qué significa, no creo que lo hayan usado, pero la pusanga es ese brebaje que muchos de los hombres, es que es tan difícil el cortejo, y esa es una ayudita, ¿no? Muchos hombres necesitamos alguna pusanga, no es el brebaje, puede ser algún amigo que nos hace, como decimos en Perú, la taba, para apoyarnos ante algún cortejo. Y el cortejo es cultural en todo el mundo corteja a una mujer o a un hombre, dependiendo la cultura, y esta es una ayuda en brebaje para que la mujer acepte más rápido al varón. Esa es una versión masculina porque hay la versión femenina, ¿no? ¿Alguien conoce la versión femenina? ¿Cuál es? El agua de calzón. Claro. Siempre decían de broma, pero en realidad son estas cosas que quizás la pusanga o el agua de calzón no es que el brebaje nos haga, nos dé ese poder, sino más bien el mismo hecho de creer que por ello vamos a tener esa fortaleza ya es bastante. Este es un huayno de la selva de San Martín, la pusanga, y el huayno ahí se llama Chimaiche.
entonces el género huayno, el género de los más bailados, más compuestos, más reinventados, no solamente en Perú, ¿no? Porque el huayno es panandino, o sea, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, y bueno, en otros lados del mundo donde se compongan huaynos también. Pero hay cosas básicas que debemos siempre conocer con respecto al huayno, y es que el huayno se divide, o mejor dicho, su rítmica básica consiste en 3 golpes. El primer huayno que yo toqué, que era Negra del Alma con Flor de Violeta, el huayno del sur, tiene el golpe aquí, que es el famoso huayno estándar. El golpe agudo y 2 graves. Golpe agudo y 2 graves. Graves estos, 3 golpes. Entonces tenemos tu, lo que sería, este es el pulso. Es lo que tocas en el bombo, en el aro y el parche, ¿no? Ese es un tipo, el estándar, le llamo yo. El segundo es lo que toqué con la pusanga, donde el agudo está aquí. Es el mismo ritmo, pero cambia el agudo. Ya no es así, no es. El acompañamiento, el otro es. Grábese. Voy a tomar examen. Sobre todo los peruanos. Esta es una música también de la selva, es un changanacuy, es el Uxpagay.